Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de la caída de China y por qué, en mi opinión, es algo inminente, ¿no? También vamos a platicar acerca de qué país o qué países van a ser más beneficiados con respecto a esta situación. Antes de comenzar, les quiero recordar que si les gusta el contenido del canal, pueden suscribirse para apoyar el crecimiento del mismo. Ahora, también antes de comenzar, les quiero decir a todos una muy feliz Navidad, ¿no? Aprovechando que el día de hoy estamos en vísperas de Nochebuena, el día 24. Y más que nada que aprovechen este momento pues para pasar con sus seres queridos, con su familia. Insisto, aprovechen a estas personas que al fin y al cabo lo más importante, en mi opinión, de la vida es poder compartir estos momentos con las personas y los seres que amamos, ¿no? Y hay que recordar que lamentablemente la vida da vueltas, puede cambiar en cualquier instante, ¿no? Entonces a lo mejor una persona que queremos mucho puede estar el día de hoy y el día de mañana literalmente ya no está, ¿no? Entonces hay que aprovechar estos momentos. Yo creo que la Navidad más que nada sirve para eso, para recordarnos la importancia de la unión entre los seres queridos. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, las principales razones por las cuales yo pienso eh, o que yo veo que me alarman y por las cuales creo que China, o al menos el milagro económico de China, el crecimiento económico de China que hemos estado viendo en los últimos años va a descender de manera importante, son estas cuatro, ¿no? La primera es la población. Vamos a entrar más en detalle en cada una de estas en las siguientes diapositivas, pero la primera es la población, ya te vamos a platicar. La segunda son las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. La tercera es el COVID y la cuarta, en mi opinión, una consecuencia de la pandemia en general, va a ser el nearshoring. Ahorita vamos a ver más a detalle cada una de estas, ¿no? Bueno, la primera que es la población. ¿Cuál es el problema que tiene China? Como pueden observar, esta es la famosísima pirámide poblacional, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Como pueden observar, en el eje Y vemos los rangos de edad y en el eje X vemos el porcentaje que representan tanto de hombre y mujer de la población, ¿no? Y normalmente, como su nombre lo indica, una pirámide poblacional suele ser como una pirámide. ¿Qué significa esto? Que la mayor gente que hay, pues por así decirlo, son los más jóvenes, ¿no? Son los recién nacidos, entre los niños, y conforme vas llegando a la edad adulta, pues obviamente deberían de ser las menores personas. Esto simple y sencillamente es para que la sociedad funcione de manera óptima en el sentido de que, pues obviamente cada vez que se muere alguien, pues van a haber nuevas personas para que la reemplacen, por así decirlo, y sobre todo para que pueda seguir creciendo la población, que el crecimiento poblacional es muy importante en el aspecto económico porque no solo tienes más gente que consume, sino tienes más gente que produce, que es muy importante, sobre todo hoy en día. A lo mejor en unos años, si logramos automatizar al 100% todo, lo cual es prácticamente imposible, pero si se lograra hacer, pues esto ya sería menos importante. Pero al día de hoy es súper importante, sobre todo para China, que una de sus principales ventajas competitivas a nivel global ha sido, pues obviamente, la mano de obra barata y poder producir de manera importante estos bienes que consume básicamente Estados Unidos, que es el principal consumidor, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema acá? Vean cómo está la pirámide de población, ya está semi-invertida, digo, todavía no está invertida, porque invertida sería que quede así, literalmente al revés, que haya muy pocos niños y muchos, muchos viejitos, pero este no es el caso todavía. Sin embargo, vemos como la cantidad de niños pues es relativamente menor, la cantidad de ya adultos, podríamos decir adultos jóvenes, y pues obviamente luego ya se recupera la fórmula de la pirámide. Sin embargo, ¿qué es lo preocupante? Que estas personas que están acá van a pasar a este sector, ¿no? Y pues obviamente estas personas que van a estar acá van a pasar a este sector y la tendencia no demuestra que vayan a haber muchos niños nuevos, muchos recién nacidos nuevos, ¿no? De hecho, si vemos acá las estimaciones de población, aquí estamos básicamente en el año actual, vemos cómo está China a punto de llegar a su plato, ¿no? Es decir, ya no va a crecer la población e inclusive por ahí ¿en qué año es este? Porque no alcanzo a ver, 2045, la población va a empezar ahora sí a decaer, ¿no? Un país que su población está decayendo es sumamente complicado que pueda mantener una economía fuerte y competitiva a nivel global, ¿no? Entonces, esta es la realidad de China en lo que está pasando, ¿no? En el peor de los casos, digo, esto obviamente es una proyección, las cosas pueden cambiar, pero la tendencia no es buena, ¿no? Y digo, ahorita estamos platicando de China, pero en Europa pasa lo mismo, ¿no? En Europa también la gente ya no quiere tener hijos
y es lo que está sucediendo. Por eso en muchos lugares te pagan literalmente por tener hijos, porque necesitan este, arreglar esta situación poblacional básicamente en el mundo. No creo que los únicos países que tienen eh, pues una pirámide poblacional bastante sana son los países tercermundistas, específicamente los países de África, sobre todo Nigeria. Dicen que tiene un crecimiento muy importante, en algunos países de Asia igual, de tercer mundo, y algunos países de Latinoamérica, ¿no? Pero la tendencia no es la ideal. No es la ideal en las mayores economías del mundo, pero vamos a ver qué sucede. La cosa puede cambiar de un día para otro. Sin embargo, la situación en China con respecto a la población es bastante consternante. Segundo punto que me preocupa son la tensión China-Estados Unidos. Totalmente lógico porque pues Estados Unidos es la economía más importante del mundo. Le gusta a quien le guste, es la realidad, ¿no? Esta tensión básicamente empieza con Trump, con las famosas tarifas, y solo empeorado con Biden, ¿no? Yo pensé que a lo mejor el partido demócrata iba a ser un poco más amigable con China. No, no ha sido el caso, ¿no? De hecho, Biden, una de las cosas que hace es prohibir toda la venta de equipos de manufactura de chips para China, lo cual obviamente es algo sumamente consternante, no solo para China, sino a nivel global, insisto, porque hay mucha tensión geopolítica. Aquí tenemos una noticia del ministro Wang Yi, que básicamente le dice a Estados Unidos que deje de hacer sus jugarretas, ¿no? Que es lo que siempre ha hecho Estados Unidos. Y la cosa es que, la realidad es que Estados Unidos se ha encargado de detener el crecimiento económico de China específicamente, insisto, porque pues ya se proyectaba que China iba a llegar a ser la economía más grande. Obviamente Estados Unidos no permitió esto, y a raíz de Trump y de todo lo que ha sucedido, pues se ha logrado ponerle traspiés importantes a China, ¿no? Ahora, otro tema importante que también está es TikTok, ¿no? Que TikTok ya sabemos que es una de las aplicaciones más importantes al día de hoy, y específicamente en Estados Unidos ya está habiendo mucho chit chat acerca de la posibilidad de banear, pues sí, banear la aplicación. Ahora, ya la banearon para los oficiales de gobierno. ¿A qué me refiero con eso? Que la gente de gobierno ya no puede utilizar TikTok en sus dispositivos, por lo que entendí. Y ahora lo que seguía sería un baneo poblacional. Esto lo veo sumamente complicado. No hay mucho antecedente de esto, sobre todo del tamaño que ya tiene TikTok. Pero no se les haga raro si vemos un ban de esta aplicación social tan importante en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué ha pasado esto? Pues sí tiene bases fundadas. La realidad es que el problema de China es que todas las empresas privadas, pues básicamente si el gobierno les dice muéstrame esto, A, B, C o D, se los tienen que mostrar. No, no es como si tengan la opción como a lo mejor en Estados Unidos o en otros países. Tampoco es que tengan mucha opción en Estados Unidos, pero específicamente en China se nota más este control del gobierno que tiene sobre estas empresas. Y ya digo, lo pueden leer, ha habido bastantes escándalos de supuestamente la empresa de TikTok se llama ByteDance, que le ha dado acceso al gobierno chino acerca de información importante de miembros del gobierno, de periodistas, de lo que fuese, ¿no? Entonces aquí hay más tensión todavía. El tercer punto, pues obviamente es el COVID, que el COVID ahorita, por si no lo saben, en China específicamente, está a todo lo que da, infectando a 37 millones de personas al día. Este es un estimado, porque obviamente el gobierno ya no está reportando las cifras correctas a raíz de que se salió de control la situación. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Si no lo sabían en China, tenían una política que se llamaba la política cero COVID. Bueno, básicamente, si le daba COVID a una persona de tu vecindario, te encerraban a ti y a todo tu vecindario para impedir que se propague. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Que hubieron protestas bastante violentas en varias zonas del país. Entonces esto ya preocupó bastante al gobierno chino. Digo, se me pueden salir las cosas de control. Digo, está bien. Quieren que se quite la política, se quite la política, hagan lo que quieran. Obviamente, uno de los resultados de esto fue que todos se están infectando porque pues la gente no estaba vacunada y las vacunas desarrolladas en China no tienen la misma efectividad que las vacunas desarrolladas por Estados Unidos y por Europa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que pues varias personas están infectando. También hay que recordar que gran parte de la población de China es rural, es decir, no tiene accesos a hospitales pues con las mejores tecnologías, y esto puede provocar que la tasa de mortalidad sea mucho, mucho más alta que en otros países. Ahora, el cuarto punto es que China ha perdido completamente la competitividad global, ¿no? Y una de las principales
No es la única, pero una de las principales razones que tenía China a favor es que su mano de obra era muy barata. Sin embargo, si vemos aquí una comparación del costo promedio de mano de obra en dólares obviamente por hora, vemos que México inclusive ya está por debajo de China, ¿no? Eh, China pues obviamente era muy bajo, pero pues a raíz de todo lo que ha sucedido ha estado subiendo, sube su nivel de vida, crece el país y obviamente esto ha generado que crezca los salarios. Entonces esto ha generado que China ya no sea competitivo a nivel global. De hecho hemos visto que muchos países, pero muchas empresas se han salido del país, no solo por la competitividad, sino por la cadena de suministro, que ahorita vamos a platicar más adelante, y por otros temas que han sucedido también políticos hablando, ¿no? Temas políticos y presiones de los gobiernos de oeste. Ahora, ¿qué significa esto? Pues obviamente muchos otros países han ganado a raíz de la pérdida de China, específicamente los países asiáticos como Tailandia, inclusive Taiwán y todos esos han ganado bastante, porque pues las operaciones de las empresas que estaban en China se han traspasado a estos países. Ahora, específicamente en México, que sí quiero hablar de esto, en México sí se ha dado una tendencia muy importante del nearshoring, ¿no? ¿Y qué es eso? A raíz de la pandemia, como pudieron ver, las cadenas de suministro tuvieron un problema muy grande, sobre todo porque estaban muy lejos, ¿no? Entonces se volvió un problema, los costos de traer la mercancía desde China eran muy, muy altos, si recuerdan, en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que muchas empresas ante esta situación, a- aunado al costo de mano de obra más caro, aunado a las tensiones geopolíticas, todo se juntó perfectamente para que se produzca esta nueva tendencia de nearshoring, que qué significa en palabras muy sencillas, simple y sencillamente las empresas de Estados Unidos están poniendo sus plantas de manufactura más cerca de Estados Unidos, ¿no? Es decir, en países de Latinoamérica, específicamente México, al estar al lado de Estados Unidos, va a ser el país que más va a ganar acerca de toda esta situación, ¿no? De hecho, en México hemos estado observando cómo cada día, parece que cada día, nuevas empresas anuncian que van a construir nuevas fábricas, específicamente más en Nuevo León, que está cerca de la frontera, pero es una bestialidad la cantidad de empresas que están traspasando sus operaciones desde países de Asia como China a México, ¿no? Entonces es sumamente importante y esto va a ayudar a México a poder crecer de manera económica siempre y cuando el gobierno lo permita, ¿no? Porque pues si el gobierno empieza a poner trabas y empieza a hacer algunas políticas bastante tontas como lo ha hecho en el pasado, pues puede ser que la tendencia se revierta. Pero al día de hoy parece ser que México va a ser el principal ganador, me atrevería a decir, de la caída de China, que no necesariamente es caída de China, pero bueno, del desaceleramiento económico de China y sobre todo de la pérdida de competitividad a nivel global que ha tenido China, perdón. Bueno, en la siguiente sesión vamos a platicar ahora un poco acerca de cómo ha reaccionado el mercado en las últimas semanas y cuáles han sido los principales indicadores económicos que han salido igual en estas últimas semanas para darle seguimiento a cómo está la economía y, insisto, más importante, cómo está reaccionando el mercado ante esto, ¿no? Y el mercado ha reaccionado de manera muy, muy negativa. De hecho, ya vamos a cerrar básicamente el año, nos queda una semana del año. Definitivamente es un año para el olvido, va a ser uno de los peores años de la historia del mercado. Básicamente el Nasdaq creo que está posicionado en cerrar en un menos 35%, lo cual es una brutalidad. Si vemos cómo estaba, tuvimos el rally después del mínimo de octubre, que pensamos que a lo mejor había sido nuestro mínimo global. Sin embargo, lamentablemente volvimos a chocar con nuestra línea de tendencia negativa y las últimas 3 semanas han sido bastante, bastante bajistas, ¿no? Específicamente, ¿qué sería lo peor que puede pasar en la última semana del año? Terminar en un mínimo histórico, bueno, más que histórico, en un mínimo global de este mercado tan bajista que hemos tenido. Eh, Probablemente no suceda, ¿no? Probablemente de hecho no haya mucho movimiento porque, si no me equivoco, el lunes es inhábil por ser 26 y son 4 días donde no hay mucho volumen en general en el mercado, porque pues todos están de vacaciones, están pasando los tiempos con sus familias y sus seres queridos, entonces no es algo que debería tener mucha volatilidad en teoría, ¿no? Tampoco hay ninguna noticia nueva, importante, no debería haber ni nada, ¿no? Entonces, pues básicamente así va a cerrar el mercado en este año y pues vamos a ver qué nos depara 2023, ¿no? Y uno de los primeros pasos que tendríamos que hacer sería poder romper en esta línea de tendencia tan negativa y a lo mejor estabilizarlo, ¿no? No necesariamente irnos para arriba tan rápido porque eso tampoco es saludable, pero bueno, formar una base, ¿no? Estabilizarnos, a lo mejor quedarnos un rato acá y subir
lenta pero seguramente. Sería lo ideal. Obviamente, lamentablemente, lo más probable es que en el año 2023 haya una recesión económica, pues gracias a toda la política monetaria del Banco Central. Entonces tampoco es algo que podríamos asegurar, ¿no? Si llega a haber una recesión económica, es muy posible que el mercado siga siendo bajista por un tiempo todavía mayor, ¿no? Y estaríamos hablando de que una duración larga de un mercado bajista es de 2 años. Ya llevamos un año, de noviembre a noviembre, un año y un mes. Así que técnicamente todavía hay tiempo para que esto siga siendo bajista. Ahora, con respecto al mercado laboral, pues cada vez hay menos vacantes. Como pueden observar, la tendencia ha seguido, insisto, reflejando la debilidad económica que ha habido en los últimos meses. Y ahorita ya estamos pues un 60% por debajo del punto más alto que fue por ahí de abril. Sí, abril-mayo. Ya estamos, insisto, la tendencia sigue siendo a la baja, cada vez menos vacantes y también cada vez más despidos, ¿no? Como recuerdan, noviembre fue un mes muchos, muchos despidos, específicamente 60,000. Digo, esto es un aproximado, obviamente, pero lo importante es ver cómo compara con otros meses. Y obviamente fue un número bastante, bastante mayor, ¿no? Específicamente diciembre también ha sido un número bastante alto, ¿no? Yo me esperaba que diciembre sea más bajo, a lo mejor como un septiembre, debido a que es un mes donde no suelen despedir a mucha gente porque en general hay más demanda, ¿no? Entonces, normalmente todo lo contrario, hasta contratas trabajadores temporales para que te ayuden en bastantes actividades, ¿no? Entonces es un poco bizarro ver esto, pero es la realidad económica en la que estamos viviendo, específicamente el sector de semiconductores, como podemos ver acá representado por Micron, es uno de los que es uno de los sectores más cíclicos que hay, y el hecho de que le esté yendo mal a los semiconductores sí es una mala noticia en general para toda la actividad económica, pero bueno, ese es otro punto ya un poco negativo. Ahora con respecto al balance del Banco Central, vemos que ha seguido reduciendo su balance, específicamente esta semana redujo todavía un poco más. Ya estamos muy, muy por debajo de cómo iniciamos el año, lo cual en mi opinión es bueno porque pues esto va a ayudar a detener la inflación. Sin embargo, pues obviamente va a tener consecuencias negativas para la actividad económica, pero bueno, eso lo vamos a ver más que nada en unos meses adelante. Y básicamente eso sería todo. Como siempre, les agradezco por su tiempo y les deseo una muy, muy, muy feliz Navidad.